Escolar Comunicaciones, Radio, Televisión e Internet presenta Punta Arenas, una conversación necesaria. A partir de este minuto, la concejala Daniela Panicucci Herrera te invita a conversar de ciudad. Bueno, ni perdón ni olvido en este 11 de septiembre. No puedo dejar de invitar hoy día a quienes nos estén viendo, quienes nos estén escuchando, a un día de reflexión, a un día no solamente de recordar, de conmemorar, sino que también, no solo quienes estamos en la primera fila de la acción política, sino para toda la comuna, de poder reflexionar en un 11 de septiembre. No podía dejar de señalarlo, no podía quedarme callada en este espacio porque, como bien lo dice Punta Arenas, una conversación necesaria. Hoy día la verdad es que tenemos un invitado de un tema que hace bastante tiempo que queríamos tocarlo, que queríamos conversar. Yo sé que es una necesidad sentida por muchas familias y es precisamente sobre algo que terminó su proceso el día de ayer, y es sobre el sistema de admisión escolar, y para eso estamos con Mario Sillar, quien es coordinador. No. ¿No? Iba súper bien. Sí. Investigador no. Investigador sí. nomás. El coordinador es mi jefe, Mario Garay. Mario Garay, a quien le enviamos un saludo, sí, al coordinador de este es un observatorio. Sí, es un centro de estudio que se dedica a varias cosas. Principalmente a, en el área en el que trabajo yo, es la evaluación de políticas públicas implementadas en el área de educación. Evaluación de políticas públicas. Sí. ¿Y a quién se han dedicado durante el último tiempo de estudio? ¿Al sistema de admisión escolar propiamente tal? Claro, yo estoy a cargo de la línea que evalúa cómo se ha implementado el funcionamiento, cómo se ha implementado el nuevo sistema de admisión escolar que, como todos saben, o como en Magallanes ya está más o menos instalado, porque fue la primera región en donde se comenzó a implementar. Plan piloto. Sí, en 2017 fue solo en Magallanes, el 2018 fue en Magallanes, en Tarapacá, en Coquimbo, en la región de O'Higgins y la de los Lagos. En el año pasado, para la admisión del 2019, fue en todas las regiones, menos la metropolitana, y este año, que es para la admisión 2020, es en todo Chile. Es decir, para todos aquellos, pregunta, ¿es solamente para algunos niveles que se postula o en cualquier, quiénes son quienes tienen que postular el sistema de admisión escolar? En el primer año de aplicación en cada región, opera solo para los niveles transicionales, o sea, pre-kinder, kinder, primero básico, séptimo básico y primero medio. A los que hay cambio de ciclo. Al año siguiente, en la región en donde se implementa, al año siguiente empiezan todos los cursos a operar con el SAE. O sea, nuestra región implementó... Hace 3 años partió con los cursos transicionales y al año siguiente ya está... Este va a ser el segundo año con todos los cursos ya inyectados al nuevo sistema. Antes de entrar en conversación respecto de temas ya más puntuales de lo que fue, este proyecto hoy día ya fue un tema de discusión también en el Parlamento, no sé si fue principalmente en el Parlamento, pero hubo una discusión respecto de este sistema de admisión justa, en las cuales se hablaba un poco de qué venía a ser, se habló de la meritocracia, que era necesario. ¿Qué opinas tú, que has estado observando y has estado monitoreando de cerca este sistema de admisión escolar? ¿Da cumplimiento a lo que se pretendía? Es una pregunta que da para una respuesta muy larga, en donde lo que primero que propondría yo es intentar comparar los dos sistemas, el sistema antiguo con el nuevo. Para explicar un poco el contexto de la pregunta, entiendo que me preguntas respecto al proyecto de admisión justa que presentó este gobierno, porque el nuevo sistema de admisión o el sistema de admisión escolar, el SAE, fue implementado en el gobierno anterior. Lo que intentó hacer este gobierno con el proyecto legislativo de admisión justa es intentar retrotraer la posibilidad de que los establecimientos puedan seleccionar sus estudiantes, a diferencia de lo que propone el SAE. Entonces, para ir como al fondo de tu pregunta, tú me dices, tu pregunta es, según entiendo, sí.
¿por qué el gobierno quiere cambiar el funcionamiento del SAE? Y la respuesta, creo yo, no es tan sencilla. Esto tiene que ver con cómo nosotros creemos que el país debe implementar y resguardar el funcionamiento de las escuelas a las que les pone plata. Recordemos que el SAE opera solo para escuelas públicas, municipales y subvencionadas. Y particulares subvencionadas, que en buena parte se financian con el Estado, ¿no? Con plata de todos los contribuyentes. Lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, o al menos en los países decentes, en los países como que tienen cierto nivel de desarrollo, disculpen el concepto de países decentes, pero los países que tienen un nivel de desarrollo más o menos avanzado, o de mediano para arriba, digamos, las escuelas que reciben recursos públicos no pueden seleccionar a sus estudiantes, ¿ya? Y además no pueden lucrar, por lo general, ¿ya? Uno de los pocos países, por ejemplo, como un dato, uno de los pocos países que tienen educación particular subvencionada o escuelas privadas que reciben recursos del Estado en mayor proporción que Chile son países como Holanda o Corea del Sur, ¿ya? Ahí se ha implementado harto esta idea de que escuelas privadas reciban recursos públicos y atiendan a los estudiantes mayoritariamente. Pero esas escuelas están súper reguladas en su funcionamiento en esos países. Entonces las escuelas no pueden seleccionar a sus estudiantes y no pueden lucrar y además, por lo general, no les cobran a los apoderados, ¿no? Entonces, para ir cerrando como el punto, en general la legislación que propone el SAE y que propone la ley de inclusión, donde el SAE es un subconjunto, digamos. El SAE, el sistema de admisión escolar. Exacto. El nuevo sistema de admisión escolar es parte de la ley de inclusión, y lo que propone la ley de inclusión es más o menos lo mínimo que en regulación de educación privada y educación que recibe recursos del Estado opera en la política internacional, digamos. Es como un mínimo bastante estándar. ¿Por qué las escuelas no debieran seleccionar a sus estudiantes? Porque ocurre lo que ocurría con el sistema antiguo, que es que algunas escuelas se terminan pudiendo acaparar a la mayoría de los... O sea, unas pocas escuelas logran conseguir a los estudiantes más preparados, más capacitados, mejor estimulados de la casa, y esas escuelas generalmente tienen un buen ambiente escolar, tienen una facilidad para que los profesores puedan desarrollar el proceso educativo, y lo que termina ocurriendo es que en la otra mitad de las escuelas se acumulan los estudiantes que tienen menos estímulo doméstico, que tienen menos estímulo de la casa, y esa diferenciación hace que en las otras escuelas no privilegiadas sea bastante más complejo desarrollar un ambiente pedagógico. Entonces, lo que busca el proceso de que las escuelas no puedan seleccionar a sus estudiantes es que se priorice los proyectos de los papás, las preferencias, y con ello los estudiantes más aventajados o con mejor estímulo doméstico que mejor distribuidos en los establecimientos educacionales. Que hay que dejar en claro algo, que con el antiguo sistema, que no había sistema de admisión escolar, que no estaba regularizado, los cupos siempre han sido los mismos. No es que ahora, porque de repente se tiende a pensar que ahora hay menos cupos en los establecimientos educacionales. Son exactamente los mismos cupos. Lo único que viene a hacer este sistema es de alguna manera colocar ciertos criterios en el cual ha habido mucha crítica. Exacto. Porque todas las familias de alguna manera postulan, la mayoría, a muy pocos colegios. No sé si están ahí con los datos, pero lo estoy hablando aquí desde como apoderada, que me pasa que en el jardín que me toca a mí entrar en el sistema de admisión escolar, la gran mayoría postulamos a los mismos establecimientos educacionales. Pero los jardines no están en el SAE. No, el jardín está en transición, está en el último y ahora entra prekinder, entonces soy de las que ingresan por primera vez al sistema de admisión escolar. Y claro, y empieza esto de el mérito, que también fue una conversación que se puso en la mesa, si finalmente existe el mérito, que es lo que se quería instaurar. Pero lo que uno se da cuenta es que no necesariamente iba a privar el mérito por sobre otras decisiones en la escuela. Exacto. Eso fue lo que se puso en el tapete, pero finalmente existe el mérito, iba a ser el establecimiento educacional establecer, mira, ¿sabes qué? Este niño, esta familia es muy esforzada, entonces le vamos a dar el cupo. Eso la verdad es que no era una regularización. Claramente este es un sistema nuevo que nos ha costado como padres familiarizarnos con esto. Y aquí es donde vienen respecto de los datos.
¿cuántas personas quienes colocan en primera opción quedan en los establecimientos educacionales? Y si es que hay aquí alguna maña, y en esto lo voy a decir porque yo sé que hay algunas mamás o papás que nos pueden estar viendo, y que había un mito que colocaban al establecimiento que querían en segunda opción. Y eso te lo digo que me lo dijeron ahora hace poco, que estaba en una actividad con padre y me decían, no, coloqué el establecimiento que quería en segunda opción porque me decían que como segunda opción tenía más posibilidades. No sé si puedes contar un poquito más respecto de las posibilidades, de cómo es este tema. A ver, de nuevo, damos para mucho la pregunta. Primero, con el enfoque del mérito. Mira, un dato interesante es que del total de establecimientos que ofrece la región de Magallanes, solo un 17% de los establecimientos tiene más demanda que oferta. Ya, en términos simples. En términos simples, el del total de colegios, solo un 17% tiene más preferencias de apoderados que cupos que puede entregar. Ya, 17% son más o menos 3-4 establecimientos. Sí, más o menos. Más o menos, como 4 establecimientos que tienen, que la gente postula más que los cupos que uno que puede ofrecer. Exacto. Entonces, son pocos y esto si lo llevamos a nivel nacional, se reproduce más o menos la cifra. Ocurre que hay pocos establecimientos que cumplen, entre comillas, con el requisito, un poco lo que decías tú, ¿no? Que la mayoría de los apoderados, o buena parte, un buen volumen de los apoderados, prefiere ciertos establecimientos por la rotulación que tienen, la reputación que tienen, el perfil de alumno que creen que ingresa a ese establecimiento y por lo tanto quieren que su hijo ingrese a ese establecimiento. Y ahora, volviendo como a lo que decías tú del tema del mérito, en 1966, en Inglaterra, se hizo lo que se llamó el informe Coleman, que fue uno de los primeros estudios e investigaciones que se hizo para medir cuánto influenciaba el factor socioeconómico de la familia en el rendimiento educativo de un estudiante. ¿Ya? Eso fue el 66. Y tanto el informe Coleman como todas las investigaciones que se han hecho hasta ahora, intentando medir eso, cuánto pesa el efecto socioeconómico de una familia en el rendimiento educativo de una familia, perdón, en el rendimiento educativo del estudiante, siempre el factor socioeconómico de la familia pesa como un 80%, 80-90%. Por lo tanto, cada vez que hablamos de mérito, hablamos en realidad de las condiciones socioeconómicas de la familia, que no tienen que ver solo con plata, tienen que ver, sí, con recursos económicos, sí, con la comodidad, con un lugar para estudiar, contar con el lugar para estudiar, la cantidad de libros que hay en la casa, la escolaridad de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. La estimulación. La estimulación. La calidad del trabajo que tienen los padres también. Y la calidad del tiempo que los padres pasan con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si un niño, por ejemplo, tiene un entorno socioeconómico muy deficitario y tiene que dedicarle mucho tiempo para sacarse un 5? Versus un niño que tiene un entorno mucho más favorable, y tiene internet en la casa, los papás están con él, le ayudan a las tareas, y ese niño se saca un 5-5. ¿No? ¿Quién se esforzó más por esa nota? Bueno, lo que nos proponía el gobierno era que el sistema de admisión se regulara por las notas o por las calificaciones o por pruebas académicas al ingreso del establecimiento. ¿No? Entonces, cada vez que era lo que se hacía antes, que todavía hacen los colegios particulares, los privados. Exacto. Hacen un proceso de selección, hacen una entrevista al niño, niña, y que ojo, que no es menos invasivo estos procesos de entrevista que se hacen, sobre todo los role-play, claro. No, claro, o sea, en el fondo el punto que quiero destacar es que no se puede evaluar el mérito, entre comillas, el mérito de un estudiante en su capacidad educativa o en su capacidad de aprendizaje sin disociarlo de sus condiciones materiales de vida, de su historia, de sus condiciones socioeconómicas. No se puede hacer eso. No existe un mecanismo que pueda medir el mérito sin sacando todo eso que está pegoteado. Entonces es súper injusto que un establecimiento hiperdemandado pueda filtrar los estudiantes que tiene en base al criterio entre comillas académico, que escondidamente está evaluando las condiciones socioeconómicas de un estudiante. Y ahora, para ir como al tema práctico de la postulación, siempre postulen al primera preferencia al colegio que quieran. Ahora, lo que yo les aconsejaría también es
a los apoderados investigar también como los niveles de demanda que tiene cada establecimiento. Eso no es tan público, ¿no? Pero con el SAE ahora es público. Con el sistema de admisión escolar se puede ver Exacto. a través de las gráficas cuánta gente ha postulado a los establecimientos educacionales. Sí. Y eso también es dejar en cuenta que antes de este sistema de admisión escolar, antiguamente, igual había mucha gente que iba a establecimientos educacionales y que igual quedaba fuera. Exacto. Siempre hubo gente, personas, familias que no quedaban en los establecimientos educacionales que uno quería. Sin embargo, ha habido mucha crítica a este sistema de admisión escolar. Y en eso debo señalar que parte cuando me tocaba, igual uno de lo que uno veía, igual criticaba harto este sistema de admisión escolar porque era poco amigable. De alguna manera uno lo veía porque tampoco había mucha información, y ahí también hay responsabilidades, yo creo, no de usted, pero sí compartida, de que las personas no informaban no solamente en cómo hay que postular, sino lo que implica y lo que busca este sistema de admisión escolar. Que yo creo que eso es lo que no hay un conocimiento de los apoderados. Y lo digo personalmente porque me tocó participar en una jornada de capacitación y claro, es una necesidad poder conocer los clics, cómo se hace, pero también... Tú participaste como apoderada, digamos. Como apoderada. Pero también era necesario conocer por qué se instaura este sistema de admisión escolar y qué es lo que busca. Sí. Porque así uno también va no generando tanta crítica como ha sido este sistema de admisión escolar, que por lo que vi está para quedarse, por lo menos. No creo que vaya a aumentar hoy día la discusión respecto de esto. Sí. Es que, como te digo, el tener un sistema que incorpore ese nivel de aleatoriedad, producto de que hay escuelas que tienen más demanda que oferta, eso es un estándar internacional que es relativamente vergonzoso retrotraerlo. Yo creo que eso es muy influyente en temas de política pública, como retroceder en esa dimensión creo que es un poco impresentable. Pero más allá de eso, comparto tu visión, o sea, que creo que... Y ahí yo también soy muy crítico al sistema, del sistema de admisión escolar, quiero decir. Creo que además se implementa al revés, o sea, como lo que creo que debió haber ocurrido en el gobierno anterior. El gobierno anterior de Michelle Bachelet llega a ser electa ella en parte por las promesas de reforma educacional que había capitalizado producto de las movilizaciones años anteriores. Y lo que yo creo que se puso como prioridad en la ley de inclusión, en donde se compromete el sistema de admisión escolar nuevo, yo creo que ahí hubo un error de prioridad. Y que creo que primeramente se tendría que haber invertido una buena cantidad de dinero en mejorar la educación pública, una buena cantidad de recursos en mejorar la infraestructura, las condiciones laborales de los profesores, una buena cantidad de recursos en fortalecer la red de educación pública. Hoy día la mayoría de los establecimientos no trabaja colaborativamente entre sí. Los directores de establecimientos, tú lo debes saber que trabajas desde el municipio, no tienen ningún tipo de red de colaboración real y útil. Hay un sistema completamente punitivo de evaluación de cómo funcionan las escuelas. Viene la agencia de calidad y dice que tú eres insuficiente, pero eso en realidad no sirve de mucho ni los apoderados, ni los estudiantes, ni a los profesores. Entonces, yo lo que hubiese hecho, humildemente en mi opinión, es haber fortalecido primero las escuelas públicas, porque hoy día las escuelas públicas son las menos deseadas por los apoderados. Por razones. Y algunas particulares. Claro, exacto. Hay algunas públicas muy demandadas, pero la mayoría de las públicas son poco deseables para los apoderados. Yo participé en el observatorio hemos trabajado entrevistando apoderados. Y hay apoderados que viven muy cerca de escuelas públicas y dicen, ojalá que no quede acá, porque es una escuela en donde ellos perciben, esto no es tan real, pero es una percepción, y al ser una percepción, claro, ellos perciben que hay un tipo de estudiante, que hay un tipo de clima de aula, que hay muchos estudiantes desordenados, que los profesores no tienen mucha conducción de la sala. Eso es lo que manifiestan los apoderados. Y por lo tanto, lo que correspondería, según mi parecer, era haber mejorado las escuelas públicas, cosa de aumentar la cantidad de escuelas deseables, cosa de que la implementación de un sistema que incorpora centralidad, que incorpora aleatoriedad, no sea tan
no genere tanta incertidumbre a los apoderados a la hora de que su hijo pueda eventualmente quedar en una escuela pública. Porque si las escuelas públicas fueran relativamente buenas, no generaría tanta ansiedad. Sí, comparto plenamente la crítica que haces, porque precisamente ese es el problema, que no da lo mismo estudiar en un establecimiento que en otro. Exacto. Y eso es lo que genera las críticas y el rechazo hacia este sistema de admisión escolar. Y como muy bien tú lo dices, hay otros temas que uno hubiese esperado que dentro de estas reformas educativas se hubiese centrado en efectivamente en aspectos más que del sistema de admisión, en cómo se mejora la calidad educativa. Precisamente la semana tuve la oportunidad de estar en un establecimiento educacional donde tienen que estar haciendo actividades para arreglar las instalaciones eléctricas, donde a través hoy día se financian mucho por el arriendo de los gimnasios. Entonces, cosa que no le pasa a otros establecimientos educacionales, y uno esperaría que eso que esas fuesen las atenciones. Y hay otro tema también que es confuso, es respecto hoy día de los establecimientos subvencionados, porque ahí las familias todavía siguen pagando, pero según lo que yo entiendo, la idea es que en algún momento Exacto. las familias dejen de cancelar. A eso va, que ya nos queda poco. Más o menos eso en proyecciones, ¿cuándo se va a dar cumplimiento a eso? Que ya... No hay nadie que pueda responder esa pregunta. Ah. O sea, según lo que yo Hasta entiendo... el ministro. Según lo que yo entiendo, es que el copago, que es el arancel que pagan los apoderados mensualmente, sí. ese es una medida que se llama unidad de subvención, esa medida está congelada, o sea, no puede subir. Pero la idea es que año a año vaya subiendo la subvención y vaya disminuyendo el aporte que tienen que hacer los apoderados. Pero no sé, yo le he preguntado a harta gente que trabaja cercano al ministerio o en investigadores que trabajan con esto, y no hay un cálculo único respecto a cuándo va a ocurrir que el copago llegue a cero. Sí, es precisamente porque esa es una duda que tienen muchas familias que acceden a los sistemas subvencionados Sí. particulares, en los cuales igual hay que cancelar. Claro. Y no es tampoco una cifra menor, por lo menos lo que yo estuve viendo en el sistema, en la planilla del sistema de admisión escolar, en la plataforma, igual estaban entre los 70 y los 90 mil pesos. Entonces, no es una cifra menor también cuando se empieza a hablar de establecimientos de educación pública o que tenga que ver con el sistema de admisión escolar. Entonces, también clarificar eso para las familias que tenían ahí como algunas dudas. Y claramente, qué pena, la última nomás, porque ya no están cortando, pero después en el otro blog, efectivamente el escenario que se hablaba de los establecimientos particulares que hoy día tenemos acá de la demanda. No sé si solamente nos puedes dar la cifra que estábamos comentando antes de iniciar el programa, respecto del 60% que había de establecimientos públicos de la demanda del sistema educativo. La pregunta concreta es... Si nos puedes contar hoy día la cifra de hoy día cómo es, cuántos establecimientos particulares tenemos, cuántos sistemas de educación pública, cómo está repartida la torta. ¿En Magallanes? Sí. Aproximadamente el 10%, un poquito menos, 9,8% va a colegio, es la matrícula de educación particular pagada, o sea que no entra al sistema al SAE. De ahí hay un 60% de más o menos matrícula de educación particular subvencionada, y un restante 30, 35, más o menos está varía año a año, pero está como en un 35%, 30%, 35%, variando en educación pública. Y eso no es menor. Y no es así en todo Chile. Cada región tiene... Lo que yo te comentaba antes de comenzar el programa es que en Magallanes hay más demanda, o sea, las primeras preferencias de los apoderados son mayoritariamente, o sea, está más distribuido entre subvencionados y municipales. Mientras que en otras regiones como Coquimbo o Higgins las primeras preferencias son notoriamente marcadas a colegios particulares subvencionados, y en Magallanes hay más demanda. Mira. Sí. Sí. ¿Puedo Sí, lo último? el último. Sí. Antes que nos echen. No, el último. Es que está interesante el tema, porque el sistema de admisión escolar es un tema que muchas familias hoy día están preocupadas, porque además ayer se cerraron los procesos de postulación y ya queda ahora a la espera saber los resultados. Claro. Bueno, el sistema de admisión escolar se ha centrado mucho en la experiencia de los apoderados, cómo los apoderados tienen cierto nivel de incertidumbre y bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. La información que siempre sale a la luz pública es cuántos apoderados alcanzan a entrar a los establecimientos en su primera preferencia, en sus primeras 3 preferencias, etcétera. Pero desde la Universidad de Magallanes hemos trabajado harto en el invertir el análisis de cómo opera el sistema.
Porque, como lo deslizábamos en la pregunta anterior, antes con el sistema antiguo, como cada establecimiento autogestionaba su proceso de admisión y cada colegio y cada establecimiento tenía su semana de entrevistas, su semana de postulaciones, su semana de matrícula, ahora todo está unificado en un solo proceso. Lo que antes no existía era saber cuál era la real demanda de cada establecimiento. Sabíamos más o menos cuáles establecimientos eran los más demandados y cuáles eran los menos demandados. Pero ahora tenemos en un paneo total, casi como un censo, le preguntamos a todos los apoderados en forma simultánea a qué colegio quieres que vaya tu hijo. Sabemos la primera preferencia de cada uno de todos los apoderados. Entonces, con esa información es clave para, por ejemplo, el municipio o los sostenedores públicos para poder identificar cuáles son los establecimientos públicos demandados. ¿Cuáles son los establecimientos públicos que tienen una demanda que, por ejemplo, podría permitirles aumentar su infraestructura? Por ejemplo, hay colegios de la región de Magallanes que podrían aumentar su infraestructura y seguir llenos. O hay colegios, escuelas básicas, por ejemplo, que podrían tener educación media. Por ejemplo, la escuela Padre Hurtado. Por ejemplo, la escuela Villa Las Nieves. Tienen alta demanda y serían muy competitivos entre comillas competitivos, con escuelas particulares subvencionadas. Porque son establecimientos de buena reputación, que tienen buenos indicadores en las pruebas estandarizadas y en las evaluaciones que les hace el ministerio, y por lo tanto el SAE podría perfectamente convertirse en una herramienta para la expansión de la matrícula de la educación pública. Sin duda que es un tema bastante interesante. Siempre los temas de educación, hay mucho que tenemos que seguir avanzando, pero es bueno, tal como tú lo señales, que hay buenas prácticas, que no toda la educación pública es conflicto, no toda la educación pública tiene que ver con recursos, sino que precisamente tiene que ver hoy día cómo avanzamos. Y bueno, se nos fue el tiempo, la verdad es que hace rato, ya nos están retando hace rato que teníamos que terminar el bloque, pero sé que es una realidad muy sentida por muchas familias, por muchos apoderados, y espero que este espacio les haya servido a ustedes también para informarse un poquito más de lo que es este sistema de admisión escolar. Muchas gracias, Mario, y sé que nos vamos a estar viendo. Vale. Saludos a todo el equipo. Vale, gracias.